una nueva vida en Jesús. Hola queridos amigos, hermanos, hermanas en Cristo, yo soy Kimberly Kramer y es un gusto poder recibirlos una vez más en tu casa aquí desde la Ciudad de México, donde se puede decir virtualmente, pero Dios ha sido muy creativo en esos tiempos para unirnos desde todos los países, todas las naciones, todas las ciudades, comunidades, para vivir estos momentos virtualmente. Pero Él está aquí, Él es el primero que llegó. Mientras que escuchaba esa música de introducción, Jesús estaba al pendiente, el Espíritu Santo está listo para actuar, el Padre está listo para bendecir y la Virgen Santísima María está intercediendo, llamándonos a vivir esta reflexión bíblica en este miércoles de ceniza, donde iniciaremos un proceso muy especial de conversión, que vamos a caminar con la iglesia, con las lecturas, meditándolas, orándolas, todos estos 40 días, preparándonos para vivir plenamente esta pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte nos dará vida, su resurrección nos resucitará. Pero necesitamos prepararnos para vivir ese momento tan excelso, tan maravilloso, cuando nuestros corazones ya estarían, se puede decir, blanditos, ya estarían preparados. Y este proceso comienza hoy. Al escuchar estas palabras, cuando recibimos las cenizas hoy en la frente, conviértate y cree en el Evangelio. En la reflexión bíblica que Dios me ha inspirado para hoy, quiere que les hablo acerca de la indiferencia, entre comillas, la indiferencia de Dios. Mira qué curioso, porque estamos hablando de un tiempo de conversión, pero yo siento la urgencia de Dios de decir, es que han perdido fe en mí. Es que se han olvidado cuánto los amo. Es que se han olvidado que estoy presente. Yo veo su sufrimiento, Dios te dice. Yo te veo, yo te escucho. Yo he contado tus lágrimas. No soy indiferente a tu dolor, te dice Dios. Vamos a poner su palabra profética en oración y vamos a prepararnos para esta reflexión bíblica de hoy. Lo hacemos comenzando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Levanta tus brazos, levanta tu vida delante del Señor. Si están en familia, en comunidad, tómanse de las manos y dile, Señor, aquí estamos. Aquí estoy. Quiero creer que me amas. Quiero sentir tu amor. Aparte de convertirme en este tiempo de Cuaresma, yo quiero crecer en la fe. Yo quiero recuperar lo que he perdido. Quiero crecer en mi capacidad de amar. Quiero entregarme plenamente a ti. Así que en este momento invoco al Espíritu Santo, lo invito. Lo invito a mi casa, a mi familia, a mi matrimonio, a mi corazón. Lo invito, bienvenido Espíritu Santo. Derrama todas tus bendiciones sobre mí, sobre mi familia, al comenzar este tiempo de escucha, de aprendizaje y de acción de Dios. Ven Espíritu Santo con poder para romper esas cadenas de adicción, de confusión, de muerte espiritual y de casi muerte físico y emocional. Ven Espíritu Santo a romper, a sacar, a transformar, a reconstruir, a rehacer, a reinventar. Ven Espíritu Santo, Señor y dador de vida.
Ven Espíritu Santo, quien habló por medio de los profetas. Ven Espíritu Santo, háblanos tú. Guíanos hacia la verdad que es Cristo mismo. Guíanos a una perfecta salvación. Yo sé, Jesús ya nos salvó, pero algunos no lo creen. Y algunos nunca lo han sentido, nunca lo han vivido. Llévanos otra vez a tu corazón, Señor, y guárdanos y protégenos ahí hasta el día en que tendremos la dicha de verte cara a cara y gozarnos de lo que estamos apenas comenzando a vivir aquí en la tierra. Derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, como hemos escuchado en otro tema, te invito a voltear a la persona que está viviendo esta transmisión contigo. Si estás sola, entonces en nombre de todos los que tú amas, y vamos a darle la bendición. Y vamos a decir, yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y le vas a dar un fuerte abrazo. O abrázate a ti mismo. Y hay que decir, te amo mucho. Abre tu corazón, porque Dios te quiere amar como nunca has sido amado hasta este momento. Amén. Hablando de la indiferencia de Dios, vamos a ir al texto de referencia. Tal vez lo vieron ahí en la publicidad. De hecho, antes de leer, pues ponga ahí en el chat de dónde nos acompañas, si estás viendo en vivo, con quién estás compartiendo esa transmisión, con cuál comunidad. Compártenos qué sientes en ese momento, qué sentiste durante la oración. Puedes usar el chat también para pedir oración, porque hay muchos que estarán viendo todos nuestros mensajes y nuestra comunidad también aquí en México lo estará poniendo en intercesión cada uno de sus peticiones. Ahora sí. Vamos a comenzar la reflexión bíblica con el título La indiferencia de Dios. Lean conmigo, vamos a San Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Pueden, si quieren, ir a mi blogspot, a mis apuntes. De hecho, pueden imprimirlo, pueden compartirlo con sus comunidades. Puedes tú predicar este mensaje con ellos después o compartirlo en reflexión. O pueden además seguir con tu cuaderno. ¿Se acuerdan que íbamos a tener un cuaderno siempre presente durante esas reflexiones bíblicas para anotar qué es lo que Dios a mí me dice? O sea, nos va a hablar a todos, pero cada uno va a recibir como que unas palabras, una frase, algo Dios te quiere decir por medio de su palabra el día de hoy. Entonces vamos a comenzar a leer. Y yo voy a leer desde mi Biblia, no sé si lo pueden ver acá. Es un poco diferente de la versión que encontrarán en mis apuntes. Dice en capítulo 4 de San Marcos, comenzando a leer en versículo 35. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, «Vamos al otro lado del lago». Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca, en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?» Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, «Calla, quieto». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?
Pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento, el mar y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Damos gracias a Dios por aclarar nuestras dudas, por explicarnos el porqué, por hablarnos por medio de su palabra. Ponga ahí si quieras en el chat qué es lo que Dios a ti te habló por medio de esa lectura desde San Marcos. Y yo les voy a compartir lo que Jesús a mí me reveló acerca del tema la indiferencia de Dios. Comenzando el texto, es claro que Jesús los mandó ir en la barca, o sea, dio orden a que se fueran al otro lado del lago. Hasta ahí podemos pausar esta enseñanza, esta reflexión y quedarnos preguntando ¿por qué? ¿Por qué Dios nos pone en situaciones, parece ser, ¿no es cierto? ¿Por qué permite las cosas que nos suceden, que nos va a llenar de miedo, que nos va a poner en peligro, que va a hacer que casi llegamos a morir? Y no entendemos, y tal vez porque muchas de las prédicas que hemos escuchado pura bendición, puro salud, puro restauración, y a veces eso mismo provoca como pregunta, pero ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué parece ser que Dios permite mi sufrimiento? Yo no entiendo. Y Jesús los mandó en la misma barca donde él estaba. Otras barcas los seguían. Y ahí se puede preguntar en qué situación te encuentras. Estás como siguiendo por curiosidad, o sea, te acercas cuando tienes una necesidad, suena bonito, quieres saber más, estás orando por una petición urgente, entonces te acercas cuando hay necesidad. ¿O será que Jesús está en tu barca? ¿Será que tú lo has permitido entrar realmente en tu vida? Algunos se preguntan si Jesús es tu Salvador, si has tenido la experiencia, un encuentro con Jesús resucitado, donde lo has invitado, no solamente para salvarte, pero para ser el Señor de tu vida. ¿Lo has hecho? ¿Entiendes lo que te estoy hablando? Puede ser que la primera vez que lo escuchas, y para eso te invitamos a buscar un movimiento en la iglesia, unas pláticas, un retiro espiritual, o acercarte a la renovación carismática para vivir lo que llamamos un seminario de vida en el Espíritu, donde podemos profundizarnos en lo que les estoy explicando en ese momento. Mira, nada más llegué a la parte de que Jesús está en la barca con ellos. Ni siquiera fui más lejos. Pero es muy importante entender este punto para saber cómo vamos a reaccionar. Y usted mismo va a saber cuánta fe usted tiene por la forma que usted reacciona a todos los sufrimientos. Y vaya pues, si no es una es otra, ¿no es cierto? A todos los sufrimientos, cuando tienes a Jesús como tu Salvador, como tu amigo, como tu hermano, como tu todo, como el Señor de tu vida, que tiene la rienda de tu vida, que tú te dejas guiar por Él, lo escuchas y está como que guiando tu barca. Esto es muy diferente que dejarlo dormir por ahí. Ustedes se darán cuenta de que la tormenta empezó y no era hasta que ya estaba llenando de agua la barca, hasta que estaba a punto de hundir, cuando se les ocurrieron a los discípulos ir a buscarlo. Lamentablemente, porque podían haber tal vez evitado todo ese susto. Si lo hubieran tenido ya enfrente con ellos, guiando, ya rapidito, ya esto hubiera resuelto. Pero
a veces dejemos que la situación económica, de relaciones, de enfermedades, de todo, a veces dejemos que esté tan grave que recién ahí yo los veo en la Basílica de Guadalupe cortando trenzas, firmando pactas. Sabrán lo que se les ocurre hacer cuando ya es como de desesperación. ¿Qué hago? Me estoy hundiendo. Y ahí, bueno, tal vez como usted hoy en la noche en esa reflexión, nunca es tarde, usted llegó, esto es bueno, esto es maravilloso, Jesús no te está reclamando, pero sí te va a decir, podrías haber evitado todo eso si me hubieras buscado y si me hubieras tenido como el Señor de tu vida desde el primer momento. Bueno, vamos a seguir. Lo encuentra el evangelista detallista con eso, que dice que estaba atrás de la barca y estaba descansando, durmiendo profundamente sobre una almohada. Y siempre digo, Jesús sabía que no iba a morir en la barca. Cuando tú sabes que no vas a morir ni un día antes, ni un día después, que cuando estás en la perfecta voluntad de Dios, estás en gracia, estás totalmente confiado en Dios, como Jesús sabía por qué había venido, sabía cuál era su misión, cuáles eran sus tiempos, y él sabía que ese día no se iba a morir. Ahí lo tenía claro. Entonces podía dormir. Mucha gente no puede dormir porque están angustiados de mañana, están preocupados por ayer, están tristes por lo que han perdido, apenas se acuestan y todos los pensamientos de tristeza, de vergüenza, de lamentos, de enojos, de resentimientos, de preocupación, todo eso, obvio, por eso no pueden dormir, ¿no es cierto? Pero Jesús tranquilo, estaba ahí bien dormido. Y los discípulos se acercan, indignados, estaban enojados para llegar a hablar a Dios en esos términos. Muestra una falta de fe para empezar. Muestra que tú no sabes lo que Él es capaz de hacer, no has conocido su poder, no lo conoces. Muestra que pensaron que era indiferente a su sufrimiento. Mira, fíjate, vamos a leerlo una vez más, que dice, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importa? A mi parecer, es lo peor que podemos decir a Dios. Es lo más triste. Esta frase rompe el corazón de Dios. Porque si has leído, contemplado, meditado toda la Biblia, da muestras poderosas desde Génesis hasta Apocalipsis de su amor que es eterno, que es fiel, que es compasivo, que ve el sufrimiento, que entiende el sufrimiento, que lo vivió, que escucha y que en su tiempo, en su forma perfecta, Él interviene y resuelve y da la respuesta a cada una de nuestras peticiones. ¿Qué hubiera sido de diferente para alegrar el corazón de Jesús en medio de esa tormenta? Si le hubieran dicho, discúlpame, Señor, yo sé que estás descansando, pero tenemos una pequeña emergencia, fíjate en esa tormenta, y nada más. La oración que nada más presenta la necesidad al Señor, sin decirle ni cómo lo tiene que resolver, ni cuándo, ni qué, nada más, Señor, fíjate que estamos en esa situación.
y se hubieran quedado ahí esperando la respuesta. Así como diciendo, pues, a ver qué va a hacer, a ver cómo lo va a resolver. Esto es actitud como de un niño confiado en que el papá va a resolver, va a reparar, que la mamá también. El niño no le dice cómo resolver la situación. El niño nada más dice, fíjate que se rompió la rueda de mi bicicleta. Y nada más. O sea, no tiene que saber ni cómo se va a resolver. ¿No es cierto? Qué triste. Maestro, ¿no te importa que estamos hundiendo? ¿No te importa que mi matrimonio está así? ¿No te importa que mis hijos están en drogas? ¿No te importa que perdí mi trabajo? ¿No te importa? Es lo peor. Es lo peor. Pues Jesús nada más, si se dan cuenta, no les respondió. Él fue directo al problema y dijo 2 palabras. A ver, pongan en el chat cuáles eran las 2 palabras. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Calla, quieto. Y al instante, como tiene poder sobre la naturaleza, se calmó. Estaba con pescadores en su mayoría, los discípulos. Ellos entendieron lo que eran tormentas en el mar, en el lago. Comprendían el peligro en lo cual se encontraban. Entonces, con más asombro de ver que despertó y nada más vio el problema y dijo, calma, quieto. Se llenaron de miedo, imagínense. Porque dijeron, ¿quién es este que puede calmar las tormentas? Y a veces sí se están dando cuenta que a veces Dios permite las tormentas para revelarnos más de Él. Antes de la tormenta ellos no sabían eso. Antes de la tormenta tal vez lo habían visto multiplicar peces, panes, tal vez lo vieron expulsar demonios, sanar enfermos, convertir el vino, el agua en vino en Caná, en la boda de Caná. De eso ya habían visto, pero cada vez que Dios permite una tormenta, un sufrimiento en nuestras vidas, cada vez nos va a revelar más de Él. Jesús se sorprendió ¿de qué? De que no tenían fe. Yo creo que realmente se sorprendió, porque Él hubiera imaginado, después de que dejaron todo para seguirlo, después que habían participado en los milagros, después de haberlos visto, haber escuchado, haber estado con Él tanto tiempo, ¿todavía no tienes fe? Yo no sé a quién Él te está diciendo lo mismo. Tal vez usted lo ha servido en un movimiento en tu iglesia, por muchos años has estado cerca de Él, eres una persona de oración diario, de comunidad, y todavía tienes miedo y todavía te falta fe, pero peor todavía, y todavía piensas que Jesús es indiferente, que Dios es indiferente a tu situación, a tu sufrimiento. Vamos a ver qué es la indiferencia. Vamos a ver, ¿y por qué es tan grave pensar que Dios es indiferente? Encontré una definición que dice que la indiferencia es un estado de ánimo que se caracteriza por una ausencia total de rechazo o agrado hacia una persona, objeto o circunstancia. O sea, te da igual, te da igual. Es una persona que te da lo mismo. Si esta persona es tu marido, tus hijos, tus familiares, tus amigos, si no están, te da lo mismo. Si están sufriendo, no están sufriendo,
más bien no te importa. Es como si no existieran, si fueran invisibles. Según esta definición también podemos entender que la indiferencia implica la ausencia de empatía. Empatía es cuando tú puedes sentir el dolor del otro en tu corazón. Sientes su sufrimiento. De hecho, para los que estamos en el ministerio de intercesión, muchas veces nos sucede que estamos orando por alguien y Dios nos da ese regalo de la empatía donde podemos sentir tangiblemente su dolor. Y a la medida que uno sigue orando, uno va sintiendo como el bálsamo del amor de Dios va sanando sus corazones. La empatía es de ver al pobre, de verlos. Y este es el mayor problema porque muchas veces no los vemos. Están ahí, están pidiendo y hasta llegamos a juzgarlos. ¿Y por qué no trabajan? ¿Y por qué viven en la calle? ¿Y por qué se drogan? ¿Y por qué están así de sucios? Empatía. Empatía con las personas que han perdido un ser querido. Sentir su dolor en tu corazón. Ahora, imagínate, estoy hablando como que a un nivel humano, de pensar que Dios es indiferente, es pensar que Dios no tiene empatía y no tiene compasión. Y esto es una persona que no lo conoce, no conoce a Dios, si llega a esa conclusión. No conoce la palabra de Dios, no tiene una vida gozando de los sacramentos, recibiéndolos con frecuencia, el perdón de Dios en el sacramento de reconciliación, recibiendo su cuerpo y su sangre en tu cuerpo, comulgándolo, recibiéndolo. No, es una persona que no lo conoce, porque si conocemos a Dios, lo que sabemos de Él es que es empático, siente el dolor del otro, empático con ciudades, con pueblos, como si no tuvieran un pastor y andan perdidos, compasivos con los que han cometido errores, misericordioso. No, llegar a pensar que Dios es indiferente es absurdo, es imposible. Pero todavía a veces nos dejamos contagiar por otros que piensan que Dios es indiferente. Vamos a otro escenario en la Biblia, otro tipo de crisis. Aquí tenemos a un padre preocupado por la salud de su única hija de 12 años. Ya atinaron. Vamos a hablar de Jairo, jefe de la sinagoga, que se acerca a Jesús cuando su hija estaba muy enferma, estaba muriendo, se inclina delante de él, le ruega ir a su casa y orar por ella y sanarla. Y Jesús aceptó, iba en camino, se detuvo. ¿Se acuerdan con la mujer con situación de sangre? Ella quedó curado. Y ahí, todo lo que dije era para poner en contexto lo que voy a leer ahora de San Lucas capítulo 8, versículo 49. Dice que estaban todavía hablando cuando uno de la casa del jefe de la sinagoga llegó diciendo: tu hija está muerta. No molestes más al maestro. Estamos rodeados de personas que vienen con malas noticias, que nos quieren desanimar en nuestra oración, quieren quitar nuestra confianza en Dios, quieren robarnos esa fe. Y quiere sembrar esta duda en nuestros corazones, donde llegaremos a pensar, tal vez no le importó, tardó mucho, no llegó con mi hija a tiempo.
Y tú tienes que decidir hoy a quién tú vas a escuchar. La voz de Dios que dice, solamente tenga fe, tu hija estará bien. Era la respuesta que Jesús le dio. ¿O vas a escuchar a esas personas que quieren convencernos que Dios es indiferente? Pues no, siguieron el camino y llegaron a la casa, llegaron con la niña y Jesús le pronuncia las palabras de vida, Tabita cum, la toma de la mano, la levanta y ahí otra vez, y toda la gente queda asombrada, seguramente diciendo, ¿y quién es ese que puede levantar de la muerte? Mira, siempre va a ser así cuando Dios permite un sufrimiento, una situación, es para incrementar nuestra fe, para crecer en la fe. De hecho, hablando de enfermedades, se van a recordar en Juan capítulo 11, hablando de María, Marta y Lázaro, que las hermanas mandaron decir a Jesús, íntimo amigo, mandaron a decirle, tu amigo está enfermo, ven. Y tardó unos días y los demás discípulos pensaban que pues estaba dormido y Jesús dijo, no, Lázaro murió. Y me alegro. Ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que está feliz? ¿Cómo? Y me alegro porque esto les dará la oportunidad de crecer en la fe. ¿Ya están viendo? Que a veces Dios permite las circunstancias, las pruebas, dificultades que obviamente no nos gustan, ¿no es cierto? Pero los permite muchas veces para que podamos crecer en la fe. Antes tal vez no sabían que tenía el poder para resucitar a un muerto, para calmar las tormentas. Dios nos sorprende todos los días. Pero fíjate que después llega a la casa. Y cuando iba acercando, vamos a leerlo porque es interesante, quiero leer con ustedes San Juan capítulo 11, versículos 20-21. Porque dice que cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo. Pero María se quedó en la casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Palabra del Señor. Supieron que ya estaba llegando, por fin. Aparentemente estaba llegando demasiado tarde, pero al fin estaba llegando. 2 hermanas. Esto es muy importante para que lo comprendamos, porque muchos quieren que todo miembro de la familia vive la fe de la misma manera. Y a veces nos frustra tanto, nos molesta tanto, de que nuestros hijos no quieren rezar el rosario con nosotros, no quieren ir a misa, el esposo no quiere rezar con la familia o la esposa, o cada miembro de la familia está viviendo su fe, su relación con Jesús en diferentes maneras. Y eso, bueno, hablo por las mamás, hablo por las esposas. No nos gusta porque queremos que todos lo viven igual. Y aquí vemos entre sus más cercanos amigos, María, Marta y Lázaro, que estaban viviendo el encuentro, la llegada de Jesús de otras formas. Depende en su temperamento, en su fe, en su estado de ánimo emocional. Cada persona va a vivir las dificultades de diferente manera y no podemos forzar a cada uno a vivir el encuentro, la llegada de Jesús como nosotros lo estamos viviendo. Así que esto no va a ser fácil, porque queremos hasta con amenazas y con premios y con sabrá cómo, pero queremos que lleguen todos a la iglesia y que todos estén. No. Respeta que Dios sabe lo que está haciendo
Él tiene su forma, Él tiene su manera con cada persona. Acuérdate cómo era contigo. Acuérdate cómo te convirtió, cómo era tu proceso de conversión, cómo era tu encuentro con Él. No era igual que tu mamá, tus hermanos, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, esto era como que muy en paréntesis, pero yo creo que el Espíritu está hablando a muchas personas. Ponga ahí en el chat, esto era para mí, esta palabra era para mí. Ya lo estoy tomando y voy a pedir al Espíritu Santo pues trabajar conmigo en esa área para que pueda confiar y dejar que Dios actúe en la vida de cada miembro de mi familia en la forma que Él quiere. Bueno, aquí entonces vemos dos hermanas, las dos muy diferentes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del otro texto hablando de ellas? Dile a mi hermana que me ayuda, o sea, es la que nada más se sienta a tus pies. Y bueno, ¿se acuerdan? Bueno, muy diferente. Marta sale y lo reclama. ¿Cuántas de nosotros en nuestra oración estamos haciendo eso? Yo creo que para iniciar este tiempo de Cuaresma, qué importante es como parar de orar así o parar de hablar a Dios así. No es conveniente. No nos ayuda, no ayuda a nuestra oración y nada más estamos mostrando nuestra falta de fe. Maestro, si hubieras llegado, mi hermano no habría muerto. Siguiente versículo. Porque siempre hay un siguiente versículo. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. O sea, se recapacitó. Es bonito, ¿no es cierto? Y Jesús ya se revela cuando Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Y Marta en sus términos dice, no, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resucitan en el último día. Y Jesús sigue y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Ya ves cómo Dios actuó por medio de esta dificultad, por esta prueba, que permitió la muerte de su hermano, porque se puede decir que si no hubiera muerto, ella nunca hubiera tenido esa revelación, esta plática, donde en primer momento comienza con un reclamo, pensar que Dios es indiferente, pensar que Dios permitió la muerte de un ser querido, y al final esto le dio a Jesús la oportunidad para revelarse en una forma mucho más profunda, donde se revela a la que estaba enojada, disgustada, y se revela y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. ¿Qué palabra más importante? A ver, pongan en el chat si esta palabra te llegó al corazón. Si estás con mucho miedo de morir y Jesús está diciendo, no morirás jamás. Es un abrir y cerrar de los ojos, cerrar y abrir de los ojos en el cielo. No tengas miedo de la muerte. Dios tiene poder para resucitarte, sanarte hoy. Y ponga ahí en el chat si necesitas oración especial para eso. Y puede resucitarte al último día. Cuando cierras los ojos, no tengas miedo de la muerte. Va con María, después la encuentra llorando y Jesús lloró. Después lo llevan a la tumba y él grita, Lázaro, sal de ahí. Qué bellos son las pruebas, las dificultades en la vida. ¿Cómo puedes decir eso? Pero qué bello,
porque sí nos hace entender por qué. Nos hace entender y comprender por qué Dios permite lo que vivimos. Yo me acuerdo una vez yendo a un retiro espiritual como predicadora en Tecomán, Colima, un diciembre. Era el 17 de diciembre, me acuerdo claramente. Me recibieron con mucho cariño, ya me llevaron al hotel para descansar y esta noche entró un asesino en mi habitación y ya me estaba ahorcando. Ya siente uno cuando apriete y apriete más y ya no puede respirar. Yo estaba abajo de la sábana, un tipo enorme encima ahorcándome. La intención era matarme. Y no, yo quisiera decirles que mi oración fue muy profunda en el momento, pero no, yo creo que primero uno está en shock, ¿no es cierto? Y después yo nada más le dije al Señor, ¿acaso me voy a morir ahorcada aquí en Tecomán? Porque nuestro trato es algo como que mucho más valiente, como Miguel Pro, como esos mártires, como extendiendo las manos y que te están, no sé, matando por la fe, algo mucho más significativo y me parecía absurdo. Te lo estoy diciendo, pasó en segundos, pero todo esto pasó por mi mente. ¿Acaso me voy a morir de esa forma? O sea, ya no era como que miedo de morir porque mi fe es tal de que de verdad que no temo a morir. Pero nada más quiere uno estar seguro que está en gracia y que pues tienes la confianza que Dios no permite nada, nada en absoluto que no es para nuestro bien, ¿no es cierto? Inclusive estar ahorcada. Y yo no sé en qué momento, cómo se asustó, qué intervención, si fue la Virgen, si fue los ángeles, si fue Dios mismo, yo no sé. Pero el tema es que el asesino se asustó, me soltó al último momento y salió corriendo. Bueno, larga la historia, en otras prédicas me van a escuchar con todo el testimonio completo. Pero a dónde va en nuestro tema de hoy, yo estaba, después de todo eso, de haber ido a hacer el reporte con el gobierno aquí en México, que es todo otro tema, llegué horas tarde, tenía que haber llegado a las 9 y llegué al mediodía al retiro. Miles de personas ahí en el estadio. Y ahí estaba listo para que me presentara. Y tenía el micrófono en mi mano, ya estaba lista, recién ahorcada, con las huellas aquí, con las marcas. Y sentí que Dios me preguntó, si hubieras sabido que esto te iba a pasar, ¿hubieras venido? Entonces tomo mi lugar. Lo primero que dije, me alegra mucho de haber venido a Tecomán, Colima. Si fuese únicamente para sacar un asesino de tus calles y ponerlo en la cárcel, valió la pena. La fe sin obras está muerta. Y seguí predicando por 1:30. Después me pidieron hacer la hora santa recién ahorcada. Pero esa pregunta, si hubieras sabido que eso te iba a pasar, ¿lo hubieras aceptado? Ahora te pregunto a ti, si hubieras sabido que ibas a sufrir tanto con este hijo, ¿lo hubieras tenido? Si hubieras sabido todo lo que ibas a vivir en tu matrimonio, ¿te hubieras casado? Si hubieras evitado tomar ese trabajo y si hubieras estudiado, ¿lo hubieras hecho? Es cuando tu vida ya piensas diferente y ya entiendes sin lugar a duda que todo lo que Dios permite es para nuestro bien, todo. Y ya no estás con que ¿por qué me pasó? Ya no estás con la pregunta, maestro, ¿no te importa que estamos hundiendo? Ya no estás, maestro, si hubieras llegado a tiempo, no hubiera muerto. Ya no estás reclamando, ya no...
sencillamente ya incorporas en tu vida realmente en ese tiempo de Cuaresma. Vamos a ir trabajándolo, ¿no es cierto?, en nuestro proceso de conversión, porque la conversión es cuando nos volvemos a Dios, donde le dejemos la oportunidad de transformarnos, de convertirnos, de purificarnos, de llenarnos con su vida y de sanar todas nuestras heridas. Pero una cosa bellísima que sucede en el proceso de conversión es que ya entendemos que nada sucede sin que Dios lo convierta en bien o que Dios lo permitió para nuestro bien. Porque antes yo decía que tenía fe, pero después de este incidente mi fe se fue de 5 a 10. O sea, y en cada incidente yo conozco gente que dice, Kimberly, yo quisiera tener tu fe. Ahora piensa, si tengo tanta fe, ¿por qué? No que me ha llevado de una dificultad, de una prueba a otra, así es. Pero no le estoy reclamando, nomás te estoy diciendo, uno va entendiendo cómo Dios actúa. Y en el proceso de conversión, y más que todo en ese tiempo de Cuaresma, vamos a ir trabajando esas áreas donde vamos a transformar nuestra oración, a no estarle reclamando, a no estar cuestionando y aceptando todo lo que Él permite para nuestro bien. Pero esto requiere lo que vamos a llamar como el discernimiento de las dificultades. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no aprendimos a discernir el sufrimiento, podemos llegar a pensar que estamos bajo un ataque de Satanás o una maldición o una brujería que nos hicieron, hechicería, o podemos llegar a pensar que esta enfermedad Dios lo provocó. O podemos llegar a pensar que ese abandono de esos amigos o familiar, tenemos que discernir el porqué. Y les voy a proponer, primero, obviamente, entendiendo y así como que remarcado, como de estrellita. Si tiene tu cuaderno, ponga ahí con estrellita, todo sucede para nuestro bien. Eso sí, eso como que arriba. Pero después vamos a preguntar, ¿esta dificultad es para purificarme y santificarme? Es como en esa pandemia. ¿Será que Dios ha ocupado del tiempo de los cambios de trabajo, enfermedades? ¿Será que Dios lo permitió para purificarme, para sacar a algunas personas, actividades de mi vida y tener este tiempo a solas conmigo, como dice en el libro de Oseas? Así la voy a seducir, la voy a llevar a un desierto y le hablaré a su corazón. A veces antes de esa pandemia estamos tan ocupados, estamos tan en mil cosas que no le demos el tiempo a Dios para hablarnos a nuestro corazón, y a veces permite la dificultad para detenernos, para que ahí tirados en la cama, tal vez usted está siguiendo este mensaje desde una situación de pérdida, de enfermedad, de abandono, y tienes que tal vez considerar en discernimiento que Dios te está apartando para tener este tiempo contigo, para purificarte y santificarte. Otra razón puede ser de que lo está ocupando para que crezcas en la fe y para que tengas una nueva revelación de Él, como los discípulos que ya aprendieron que Dios tiene poder sobre la naturaleza o sobre la muerte. Permite que pasemos por estas cosas para que nuestros ojos de fe se abren y entendemos más su poder, su amor, su forma de actuar, su forma de amarnos. O puede ser que la dificultad es un tiempo que Dios quiere con nosotros, o una dificultad es consecuencia
de nuestros pecados, adicciones, malos hábitos, conductas. Es posible. Es como podemos ver en otro ejemplo bíblico de Gedeón en Jueces capítulo 6. Y ahí vemos que por el pecado del pueblo, te lo dejo de tarea para leerlo, se encuentra en Jueces capítulo 6 y te recomiendo leer desde versículo 7 hasta el versículo 16, donde ves que por las consecuencias del pecado del pueblo estaban sufriendo y estaban siendo atacados. Y ahí, en este momento, el ángel del Señor se encuentra con Gedeón y se dirige a él en esas palabras: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Chistoso el Señor, porque como que fuerte y valiente. O sea, él se pensó el más pequeño de su familia, él se pensó marginado, escondiendo, pero la forma que nosotros nos miremos no es de la misma forma que Dios nos está mirando. Dios a ti te está diciendo hoy: el Señor está contigo y eres fuerte y valiente y eres un guerrero, nada más que se te ha olvidado. Y aquí vemos a Gedeón que le pregunta al ángel. Ahí estamos otra vez cuestionando si Dios es indiferente o no. Dice: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nos contaron nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos hizo subir de Egipto, pero ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo eso? Hay muchos, yo siento que son muchos que están recibiendo esta palabra en este día. Hay muchos que preguntan al Señor si realmente existes, por qué permites el hambre, por qué permites las enfermedades, por qué permites la pandemia, por qué permites que pierda el trabajo, que pierdo mi casa, que pierdo mi salud. ¿Por qué lo permites? Y ahí sigue leyendo el texto para ver cómo concluye, pero te doy una pista. El ángel siguió hablando con Gedeón y lo usó grandemente como guerrero fuerte y valiente para retomar otra vez la victoria para Israel. Cuando Dios permite las consecuencias, a veces es a consecuencia de nuestros pecados o de nuestro pueblo, como en el caso que apenas estuvimos conversando. Y a veces en el discernimiento hay que orar con una comunidad con mucha madurez espiritual para llegar a la conclusión a veces que la dificultad efectivamente es debido a una acción del maligno, de brujería o de un acto satánico, y en ese caso pues hay que unirse mucho a la iglesia y pedir la intervención de las autoridades, de los exorcistas en este caso. Pero no puedes llegar inmediatamente a la conclusión que Satanás tiene la culpa de todo. En cada sufrimiento hay que discernir realmente el por qué Dios permite este sufrimiento. Y hablando de la indiferencia de Dios, a mí se me hace, o Dios me puso mucho en el corazón hablarles de cómo es su amor, para comprender cómo es que Él nos ama, y lo que Él quiere a su vez es que recibamos en esta noche ese derramamiento de estar hundido, de estar rodeado por su amor. Ese amor que sana corazones heridos, ese amor que repara los daños hechos y que hace que no sigamos mendigando el amor de las personas o la aceptación de las personas. Pero a su vez el Señor nos quiere amar,
para que podamos aprender realmente cómo amar a los demás. Y les voy a proponer algo, porque eso es lo que Dios puso en mi corazón. Puso en mi corazón que muchas veces estamos proyectando. La proyección es un término de psicoanálisis. Les voy a leer una descripción. La definición de proyección dice que es un mecanismo que consiste en atribuir a otra persona lo que pasa a uno mismo. La proyección es una forma de funcionamiento que se observa en personas que atribuyen a otro lo que está pasando a sí mismo, normalmente de forma inconsciente. Si quieren mis apuntes, no olviden, los pueden encontrar en el Blogspot y pueden seguir con mis apuntes en tus manos. Entonces, estamos aprendiendo de que tenemos que aprender cómo es el amor de Dios para que podamos ser capaces de amar a los demás. Y podemos entender que muchas veces estamos proyectando, en esa descripción que apenas leí, proyectando a Dios. Como muchas veces nosotros somos indiferentes a otros que sufren, a los pobres, a los enfermos, los encarcelados, los que perdieron su trabajo, los que perdieron seres queridos en esa pandemia, los que abortan, los niños abortados, sin fin de situaciones de personas, de lo cual ni lo pensamos, somos absolutamente indiferentes. Y siendo así, proyectamos y pensamos que Dios es indiferente con nosotros. Pero vamos a aprender entonces cómo es el amor de Dios y cómo podemos amar a los demás con su amor. Voy a leer. Los que me conocen más de cerca saben que soy muy devota a todos los santos, pero hay unos que en particular soy muy devota, y una de ellas es Santa Catalina de Siena. Y voy a leer unos 3 diferentes textos o revelaciones que Jesús tuvo con Santa Catalina de Siena acerca del amor y de cómo amar a los demás. La primera. Dice, si verdaderamente amas a tu prójimo, sentirás dentro de ti el fuego de mi amor, por el reconocimiento de mi bondad en ti. Cuando te sientas amado de manera inefable por mí, comprenderás que tienes que amar como tú eres amado, y que estás obligado a amar a todos mis hijos con el mismo amor con el que ves que yo te amo a ti. Reconociendo mi amor por ti, llegarás a comprender que yo amo a tu prójimo con este mismo e inefable amor que tengo por ti, y serás como un eco de mi amor. Qué bello, donde Jesús nos está mostrando cuánto amor tiene por todos y cada uno. No solamente por los que se portan bien o no solamente por los santos. Estaba indicando a Santa Catalina de Siena con estas palabras que quiere que ella lleva su amor a los demás y que comprende y que ama al otro con el mismo amor con lo cual Dios nos ama. Pero ¿cómo es que nos ama? Es un amor eterno. Es un amor eterno. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, dice que el amor no pasará jamás. Es un amor fiel. Su fidelidad se renueva cada mañana. No hay forma de perderla. El Señor nos sigue amando, sigue creyendo, nosotros sigue esperándonos, pero a su vez pide que nosotros amemos con su amor. Con ese mismo amor que es fiel, que se renueva cada mañana, que no tienes que merecerlo. Las personas no tienen que merecer nuestro amor. Y a veces humanamente es imposible amar tan perfectamente, ¿no es cierto? Y es ahí donde podemos pedir a Dios la gracia de amar a nuestros enemigos, de amar a los que nos hacen daño, de amar con su amor.
pero no puedes dar lo que no tienes. Primero entonces tienes que dejar que Dios derrama sobre ti su amor cada mañana, que lo renueva todos los días. Yo siempre lo imagino como un botoncito de resetear, como tenemos en nuestra computadora, teléfono, cuando algo está bloqueado, nada más pongamos el botón de resetear, ¿no? Y este botón, bueno, tiene otra función en las computadoras y teléfonos porque borra todo. El Señor no borra, pero transforma todo y hace que ya no duele. Este es lo bonito, lo hermoso de la sanación interior, que ya cuando puedes, o sea, no se borra, pero cuando puedes recordar todos estos incidentes, este daño, ya no te duele. Y mejor todavía, ya no eres indiferente. Porque lo peor que puede pasar en una relación, esto sí es lo peor, no es de que estás triste, no es de que estás enojado, no que hay gritos, ni siquiera como el Papa Francisco diciendo que platos volando. Esto no es lo peor. Lo peor que puede suceder en una relación es la indiferencia. Ya no te importa si está vivo, si está muerto, si se queda, si se va. Es como si la persona fuera invisible. Pero esto es como una barrera que no es de Dios, que se ha levantado por años de resentimiento, por falta de perdón, porque el amor implica también que siempre tenemos que perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. Esto podemos leer en el texto de San Mateo capítulo 18, versículo 35, donde Jesús está hablando de la exigencia obligatoria de perdonar y forma parte de cómo Dios nos ama. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. O sea, Dios perdona todo y siempre, pero exige que nosotros también perdonemos todo y siempre. Y tú dices que me duele, pues obvio, tienes una herida, obviamente duele. No es que no te va a doler, no es que lo vas a olvidar, pero cuando lo llevas a Dios y le dices, Señor, yo no puedo perdonarlo, ayúdame, el Señor te da la capacidad de soltar este odio, de soltar el resentimiento, de soltar todo lo que guardas en tu corazón por esas ofensas y le permites a Dios comenzar a sanarlos con un proceso con el Espíritu Santo que irá sanando todas tus heridas, donde efectivamente llegarás como Jesús mismo y como todos los santos a poder perdonar todo. ¿Por qué? Porque estamos amando como Dios nos ama a nosotros. De hecho, en Lucas capítulo 10, versículo 27, Jesús dice, amarás, como hablando de lo más importante, de los mandamientos más importantes, lo resumen. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento de amor. Para entender plenamente que Dios no es indiferente a nuestros sufrimientos, a lo que estamos viviendo, es esencial entender cómo y cuánto nos ama y entender que su amor es sin merecerlo, es gratuito, es incondicional, es eterno. Y la prueba de su amor más grande es que entregó su único hijo para salvarnos. El amor más perfecto se puede ver en el amor de Dios al enviar su único hijo para nuestra salvación. Al amor por nosotros del Hijo de Dios que entregó su vida para salvarnos, al amor de la Virgen Santísima,
por amarnos a nosotros como hijos suyos y por entregar su Hijo también para que cumpliera esta obra salvífica. El amor del Espíritu Santo derramado sobre nosotros. No hay amor más grande. Y cuando dudas, porque llega el momento, ¿no es cierto? Cuando dudas del amor de Dios y quieres preguntarle, pero ¿por qué? Detenga esta oración y contempla la cruz, contempla un crucifijo, como nos sugiere la Madre Teresa de Calcuta. Ella dice, si quieres saber cuánto Dios nos amó, contempla el crucifijo. Y si quieres contemplar cuánto Dios nos ama, cuando Jesús nos ama, contempla la Eucaristía. El amor es sacrificio y permanencia. La cruz y la Eucaristía. Jesús está presente, jamás nos abandonará. Está presente en todos los sacramentos. Puedes acudir a Él, llorar, expresarse, inclusive como Marta este día que estaba con el corazón roto. No te detengas, no lloras con otros. Corre a llorar si sientes el corazón lleno de dolor, a expresarte con Dios con libertad. Tal vez igual los salmistas se dieron el lujo de decir todo lo que sentían, pero al final Jesús nos va a consolar como hizo con Marta ese día, cuando le dijo, tu hermano volverá a vivir. Para los que están sufriendo el duelo, la pérdida de un ser querido, miedo a la muerte, Jesús nos dice otra vez, no tengas miedo, no tengas miedo. Con una palabra yo puedo calmar esa tormenta, pero si lo estoy permitiendo, es para tu bien, para que me conozcas más, crezcas más en la fe, tienes más confianza en mí, para que llegas al momento que nada ni nadie más te va a importar, no va a tomar el primer lugar en tu vida más que nuestro Señor Jesucristo. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Vamos a ir concluyendo en oración con este último texto que les voy a leer, bueno, los dos, que podemos meditar durante toda esta Cuaresma, y más cuando llegamos a la Semana Santa. Téngalo ahí donde lo puedes leer todos los días. Es desde el Evangelio de San Juan en capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Demos gracias a Dios por entregarnos este tiempo tan especial, donde podemos reflexionar juntos en su palabra, crecer en la fe, volver a confiar en Él. Qué importante en ese tiempo de Cuaresma, de permitir al Espíritu devolvernos esa esperanza, fe y nuestra capacidad de amar al recibir el amor de Dios. Vamos a orar muy en especial para que podamos también llegar a vivir este proceso que San Pablo lo menciona en los capítulos 7 y 8 en sus cartas dirigidas a los romanos, donde dice en capítulo 15, versículo 5 también, que Dios, de quien procede toda perseverancia y consuelo, les conceda también a todos vivir de buen acuerdo, según el Espíritu de Cristo Jesús. Oremos hoy para vivir en este tiempo de Cuaresma una profunda conversión, llegando a ser muy amados, a recibir este amor de Dios todos los días y vivir amando a los demás como Él nos ama a nosotros. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Derrama, Señor, toda clase de bendición sobre cada oyente, los que siguen la transmisión en vivo y los que lo escucharán en tus tiempos.
en este tiempo de Cuaresma o en el tiempo que llegan a escuchar tu voz por medio de tu palabra. Bendícelos, Señor. No te detengas. Abre las puertas, abre las ventanas del cielo y deja caer sobre cada uno la abundancia de tu gracia y bendición, que tiene la capacidad de sanar los enfermos, de resucitar los muertos, de calmar las tormentas, de guiarnos, Señor, hacia una nueva vida en ti. Restáuranos, conviértanos. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra. Nos disponemos durante este tiempo de Cuaresma a permitirte seguir obrando en nuestros corazones, hablándonos todos los días, hablándonos, instruyéndonos, exhortándonos, para que podamos llegar a realmente comprender cómo amar con el sacrificio y la permanencia, admirando tu obra en la cruz, Señor, para salvar a todos los que creen en ti. Tu promesa es que tendremos la vida eterna para gozarnos en tu presencia. Bendice, Señor, este tiempo de Cuaresma que vamos a vivir. Bendice a tu iglesia entera, para que al salir resucitados contigo podemos llevar tu amor y tu resurrección a un mundo que vive en la oscuridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias por habernos acompañado. Si esta reflexión bíblica ha sido de bendición para tu vida, te invito a evangelizar. Evangelizar es compartir, es recibir algo y hoy en día es más fácil que nunca, porque nada más pongas compartir a todos tus contactos de WhatsApp, de Facebook. Puedes mandar el link a todos tus familiares. Puedes decir, mira, vamos a empezar este Cuaresma, vamos a vivir esta palabra. Puedes también buscar mis apuntes, compartirlo en tus grupos, reflexionarlo en familia. Y vamos a arrancar, entonces, es como la palabra de Dios, que quiere que arranquemos, que empecemos algo nuevo, que empecemos a vivir con plenitud y no derrotados. ¿Por qué? Porque Dios nos ama mucho y no es indiferente. Nos ama con un amor eterno y siempre fiel. Bueno, hasta siempre, hermanos y hermanas. Nos vemos próximo mes. Cada primer miércoles del mes tenemos una cita en la presencia del Señor. Hasta siempre.